Hola Sergio. Hola, bienvenidos a la clase de hoy. Espero que todos estén bien Hola profesor. en sus casas, en cuarentena. ¿Qué tal, profe? Todo bien, todo bien. No sé si pueden ver en Sí, sus pantallas el sí, esquema de la noticia, ¿cierto? sí. Ya, genial. Bueno, como la próxima semana se entregan las evaluaciones,
se entregan por mail, ustedes saben que me la tienen que enviar a mi mail. Quería precisamente dedicar la clase de hoy a repasar, a reforzar esos contenidos que están siendo evaluados, ¿cierto? Que básicamente, como titular, ¿cierto? Título, bajada y lead. Eso es básicamente los contenidos que van a ser evaluados. Entonces, por eso me interesa reforzar esos datos. Y la mejor forma de hacerlo es con este esquema de la noticia, con esta estructura de la noticia, para que visualmente ustedes sepan cómo el orden, digamos, del título, la bajada y el lead. Básicamente ese es el orden básico. O sea, primero el título, luego la bajada y luego el lead. O sea, 1, 2, 3. Título, bajada y lead. Muchas veces uno confunde la bajada con el lead. Entonces parte con las 6 Ws en la bajada. No es así, ¿ya? El lead con las 6 W es el tercer elemento que aparece en una noticia. Primero el título, que ustedes saben que estamos en títulos informativos por el momento, con la estructura, son títulos que mantienen la estructura de sujeto, verbo y predicado. Luego la bajada, que es simplemente un complemento del título. Título y bajada, ahí. Bajada es lo que ven en este recorte del diario El Mercurio, que tiene un puntito negro, ¿ya? Ellos incluso hacen 3 bajadas, hacían en realidad, porque este es un formato antiguo. Incluso 3 bajadas. A nosotros nos basta con una, ¿ya? Con una. ¿Y qué es la bajada? ¿Cómo se relaciona con el título? La bajada es un complemento, algún dato importante que no entre en el título. Habitualmente en el título es una sola línea, o sea, muy poquitas palabras. Entonces, si nos sobran algunos datos, nosotros podemos colocarlo en la bajada. Para identificar la bajada sería bueno que ustedes colocaran algún guión, ¿cierto? Algún asterisco. En este caso, el Mercurio usa esta pelotita redonda que ellos llaman alfiler. Nosotros podemos usar un guión, simplemente, o un asterisco, por ejemplo. Pero con el guión estamos. Algunos usan la letra cursiva para indicar la bajada, ¿cierto? Entonces, primero el título, como ustedes ven acá, ¿cierto? Epígrafe no estamos usando, en realidad, porque el epígrafe ya va con la prensa digital, con los medios web, ya prácticamente se dejó de usar, no es necesario. Título 1, 2, bajada, 3, lead. Y recuerden que en el lead comenzamos de cero con la noticia, porque en el lead van las 6 Ws. No importa que hayamos usado algún dato en el título o en la bajada, sino que comenzamos de cero, con las 6 W contando toda la noticia, porque el lead es autónomo y independiente del título y la bajada. Título y bajada sí son complementarios. Es decir, lo que tú colocas en el título no lo puedes repetir en la bajada. Ahí sí que son complementarios. O sea, bueno, la bajada es complementaria del título, en realidad. La bajada es ¿Profe? simplemente un complemento del título. ¿Tienen ¿Profe? alguna duda? Sí, yo tengo una duda porque yo entregué la prueba, pero en la prueba decía titular y presentar los leads, o había que escribir toda la noticia. No, tal cual lo hiciste, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Ah, ya, muchas gracias. No, pero esto lo estamos viendo también en el caso de que ustedes tengan que escribir una nota completa. Ese es el orden que hay que seguir. Título, bajada y lead. Y para que entiendan también las relaciones que hay entre cada uno de los elementos. El lead es completamente autónomo e independiente, que es el elemento 3 que aparece, el lead, ¿cierto? Completamente independiente. En cambio, título y bajada sí se complementan. Es decir, lo que aparece en el título no puede aparecer en la bajada. Tienes que aportar un elemento que no aparezca, que no haya alcanzado, importante, relevante, un dato relevante igual, que no haya alcanzado a entrar en el título, lo colocas en la bajada, que la puedes identificar con un asterisco, con un guión, o en cursiva, o con este alfiler que le coloca, este puntito negro que le coloca en el Mercurio. ¿Ya?
Ese es el orden. 1, 2, 3. Título, bajada y lead. Hoy día quiero que trabajemos con ejemplos reales. O sea, me dediqué a buscar en la prensa algunos leads y algunos títulos que nos sirvieran, ¿ya? Bueno, ustedes saben, este es el orden. Título, 1, 2, bajada, 3, lead. Y el lead comienzas de 0 a contar la noticia, y el lead, ustedes saben que debe responder a las 6 W o a las 6 preguntas básicas de la noticia. Tienen que estar el quién, el qué, el cómo, el dónde, el cuándo, y si existe un porqué, o sea, si el periodista tiene clara la causa o la razón de lo ocurrido del hecho, se coloca. No siempre es esencial o no siempre es conocido un porqué. Por ejemplo, en el caso de un robo a un banco, no siempre sabemos la razón de por cuáles los ladrones decidieron hacer el robo. O, por ejemplo, no sé si están enterados de este caso bien impactante de un ingeniero que fue asesinado en Concón a través de un Sí, sicario colombiano. sí. Todavía, por ejemplo, leí las noticias, de las crónicas que se escribieron este fin de semana en los diarios locales. Todavía no existe una razón, un por qué lo asesinaron, ¿ya? Hay algunas especulaciones, se habla de una toma de terreno en Quilpué, se habla de un litigio que él tenía con el dueño de un terreno colindante, se dan algunas explicaciones, pero en realidad todavía no hay una causa de su asesinato. En ese caso, el por qué no podríamos incluirlo, pero sí tendríamos que colocar el quién, el qué, el cómo, el dónde y el cuándo. El por qué es desconocido por el momento, ¿ya? Bueno, en algún momento las policías de investigación van a encontrar la razón y ahí se podrá colocar el porqué, pero por el momento no existe. Así que el porqué no siempre es, no siempre se sabe. Eso sí, tienen que ir por obligación el resto de las 6 preguntas: el quién, el qué, el cómo, dónde y el cuándo. O sea, las respuestas a esas preguntas, obviamente, ¿ya? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos reales. Hace algún tiempo, no sé si recuerdan, que una señora quiso ir a comprar, teniendo COVID y teniendo obligación de guardar cuarentena, quiso ir un fin de semana a comprar a un supermercado en el barrio Alto, y bueno, quedó la escoba, en realidad, porque ella pidió un salvoconducto. Obviamente se lo dieron, al parecer, se lo dieron, se lo entregaron, pero inmediatamente, y una de las razones por las cuales esta señora dio para que le dieran el salvoconducto era que iba a ir al Jumbo Alto Las Condes a comprar. Entonces, inmediatamente la persona que le entregó el salvoconducto se comunicó con la Municipalidad de Las Condes, con los encargados del centro comercial y del supermercado, para avisarles que esta señora seguramente iba a usar el salvoconducto para ir. Entonces estaban todos alertados. Entonces se produjo realmente una alarma a nivel nacional prácticamente, que había un enfermo, una enferma de coronavirus al interior de este centro comercial. Bueno, y cerraron el supermercado, cerraron el centro comercial completo, incluso por razones de seguridad. Se metió el alcalde, bueno, todos los canales de televisión. Esto fue un fin de semana. Estuvieron toda la tarde ahí armando un circo un poco mediático. Pero vamos a leer este lead real, que yo lo saqué de la prensa de ese fin de semana, de un diario, de ese fin de semana. Leamos y veamos si están las 6 W, ¿ya? Este sábado el Jumbo Alto Las Condes cerró luego de que una mujer contagiada con coronavirus fuera aislada en los estacionamientos tras ingresar al supermercado. Acompañada de su pareja y su hijo, la mujer de 63 años llegó hasta el centro comercial, y aunque no ingresó al supermercado, sí lo hicieron sus 2 acompañantes, quienes, al vivir con ella, también debían estar en cuarentena. La mujer señaló que tenía los permisos de comisaría virtual para transitar. Y efectivamente están las 6 Ws, el qué, tenemos el cierre del supermercado, ¿cierto? El quién, o sea, la protagonista, la mujer contagiada con coronavirus.
Tenemos el cuándo, que es ese sábado, tenemos el dónde, que es el Jumbo Alto Las Condes, tenemos el cómo, la mujer iba acompañada por su pareja y su hijo, y el por qué, porque tenía los permisos para transitar. ¿Ya? Ahí tenemos un porqué, una razón por la cual la mujer pudo llegar hasta al supermercado. Al parecer, esta señora ya había pasado los 14 días, estaba en el límite, justo estaba en el día 15, creo, de su cuarentena, y por eso le entregaron el permiso, en realidad. Pero obviamente no se lo podían negar, digamos. Pero obviamente el sentido común dice que si estuviste afectado con coronavirus, toma un poquito más de resguardo y está unas semanas extra, ¿cierto?, al resguardo, y no vayas, obviamente, a un centro comercial lleno, repleto de gente para poner en riesgo al resto. Bueno, están efectivamente las 6 Ws en este ejemplo de lead. Aquí ustedes los pueden ver. Se llaman 6W porque, bueno, ustedes saben que viene de la prensa gringa, la prensa norteamericana, este esquema, y bueno, las preguntas, todas las preguntas en inglés parten con W. Entonces, de ahí vienen las 6W, pero realmente en español nosotros podemos decirle las seis preguntas básicas del periodo. ¿Ya? Y veamos el título. ¿Qué título tuvo esta noticia? Contagiada de COVID obliga a cerrar supermercado. Bueno, ahí tenemos el clásico título informativo con sujeto, que es el quién, la mujer contagiada. Le quitamos mujer porque si dices contagiada, obviamente es una mujer. Si colocáramos mujer contagiada de COVID sería una reiteración. Con contagiada queda completamente claro que es una mujer por el género de contagiada, ¿cierto? Contagiada de COVID, el sujeto, tenemos el verbo, obliga a cerrar supermercado. El clásico título informativo que está compuesto por sujeto y predicado, es decir, por sujeto, verbo y predicado. Y además cumple con las 6 W, porque en este caso sí se conoce el porqué. Porque esta mujer fue a comprar al supermercado porque tenía un permiso de comercialidad virtual para transitar por donde ella estimara conveniente. Aunque el sentido común, obviamente, obliga a que si tú tienes COVID y estás muy cerca de las fechas límites de la cuarentena, siga en cuarentena por una cosa de sentido común, y menos ir a un centro comercial que está lleno de gente y para seguir contagiando, menos un supermercado. Pasemos al ejemplo 2, que también es real. ¿Alguna pregunta? En el ejemplo de arriba, ¿Sí? ¿la noticia es el cierre o la noticia es que la mujer causó el cierre? La noticia es, claro, que la contagiada obliga a cerrar el supermercado. Es un poquito más complejo. Porque si tú solamente apuntas al cierre del supermercado, te falta el porqué. ¿Ya? Queda como ¿Y el cojo. quién? Porque quedaría como el quién, como el Jumbo quedaría como persona. Claro, Como quién sí. lo hace. Entonces, es la fórmula más adecuada, creo yo. Sujeto, verbo, predicado. Siempre cuando ustedes tengan alguna duda de cómo titular, apliquen la fórmula. Más básica, sujeto, verbo, predicado. ¿Ya? Por ejemplo, este sistema gringo de leads y de la 6W y del título con sujeto, verbo, predicado es bastante útil porque se basa en la comunicación oral. Por ejemplo, si ustedes están, esto en un día completamente normal, en la vida cotidiana, si ustedes están llegando a su casa, por ejemplo, y ven un asalto en la esquina de su casa, y llegan a su casa, ¿qué es lo primero que le dicen a sus familiares? Asaltaron a una vecina en la esquina. Eso es lo primero que le dicen, ¿cierto? En forma espontánea, en forma natural. Un poco este esquema de la pirámide invertida y este modelo gringo de la 6W y de los títulos informativos con sujeto, verbo y predicado, de alguna manera remite a esa comunicación espontánea oral que nosotros tenemos a diario. En el caso, por ejemplo, del caso del robo o del asalto a la vecina en la esquina, que yo les pongo como ejemplo cotidiano, ¿cierto? Puede ser que uno, llegando a su casa, vea un asalto y luego al llegar a la casa, que quedan algunos pasos, uno le informa a sus familiares, ¿cierto? Asaltaron a una vecina en la esquina. Bueno, ahí estamos cumpliendo un poco con la 6W, pero claro, como es comunicación oral, nos podemos saltar el sujeto, dar vuelta
pero al momento de escribir la noticia, ahí tenemos que ordenarla, ¿ya? Ordenarla. Por ejemplo, pensemos, bueno, que asalten a una vecina en la esquina, eso no es una noticia. No importa a nosotros solamente porque vivimos ahí, vivimos en una cuadra, digamos, y la vecina puede ser conocida nuestra, pero en realidad no le importa al resto de la sociedad chilena, ¿cierto? ¿Qué le va a importar? Pero, ¿qué pasa si el asaltado, por ejemplo, es una autoridad, o un ministro, o incluso el presidente de la República, pongámonos en ese caso? Que imposible que asalten al presidente de la República porque tiene una guardia. Pero pongámonos en el caso que lo asaltan al llegar a su casa. ¿Cuál sería el titular? Presidente Piñera sufre asalto a las afueras de su casa. Lo voy a anotar, para que no se nos olvide. Presidente Piñera sufre Ojalá, asalto. ¿Ah? ojalá. Fuera de su casa. Cumple este título con la medida básica, ¿cierto? Presidente Piñera sería el sujeto, sufre es el verbo y el complemento, ¿cierto? El predicado. Asalto a las afueras de su casa. Perfecto. Ahí tenemos un título informativo. Cada vez que tengan una duda de cómo informar, vayan a lo más básico. Sujeto, verbo, predicado. Y se les arma completamente el título, ¿ya? Esa es la fórmula más básica y que sirve bastante para aclarar las ideas. Vamos al ejemplo 2. ¿Qué es este ejemplo? Bueno, una realidad bien dura que pasó hace unas 3 semanas, que en la comuna del Bosque los vecinos salieron a la calle a manifestarse, ¿cierto? Porque la comuna estaba aislada, no llegaban suministros, no llegaban alimentos, la situación estaba bastante compleja, había pobreza, había hambre, había falta de conectividad y suministro de alimentos, mientras en otras comunas aparentemente la vida seguía normal. Leamos este lead, que es real, apareció en un medio de comunicación. Decenas de vecinos de la comuna del Bosque se manifestaron ayer realizando barricadas debido al hambre que pasan ante la falta de alimentos. Los pobladores denunciaron disminución de remuneraciones y falta de trabajo y señalaron que muchos adultos mayores están en pésimas condiciones, sin alimentos, sin servicios básicos, entre otras situaciones, como el hacinamiento que agravan la crisis sanitaria. Lead perfecto, un lead informativo perfecto, porque está las 6 W, las 6 preguntas básicas a su interior, ¿ya? Tenemos el qué, que son las protestas, tenemos el quién, que son los vecinos de la comuna del Bosque, tenemos el cuándo, que es ayer, tenemos el dónde, que es obviamente la comuna del Bosque. Ahí, si tuviéramos la calle donde se realizaron las manifestaciones, sería aún mejor. Creo que ahí le faltó dato al reporteo, qué calle, ¿ya? El cómo, bueno, realizaron barricadas, y el por qué, por falta de alimentos, por falta de suministros básicos, por las malas condiciones, hay unas largas razones del por qué los vecinos del Bosque realizaron esas manifestaciones. Y el título, aquí lo vemos, que también cumple con la norma, con el esquema de las sujeto, verbo, predicado, sujeto, verbo, complemento, que es vecinos del Bosque, que sería el sujeto, protestan, que sería el verbo, por falta de alimentos. Ahí está, perfecto. Tenemos 2 ejemplos reales, muy cercanos desde hace pocos días, que cumplen tanto el lead con la norma de incluir las 6 Ws, en este caso incluido el porqué, que a veces no se encuentra, ¿ya? El resto sí tiene que estar, el resto de las 6 preguntas, de las 5 preguntas tienen que estar sí o sí. O sea, siempre tiene que estar el cómo, el dónde, el cuándo, el quién y el qué. El por qué depende si la información está disponible o no. Yo les expliqué que a veces no está, en el caso de un asalto, o en el caso, por ejemplo, de este asesinato por encargo al ingeniero de Concón, no sabemos por el momento las motivaciones de los autores intelectuales, porque sabemos que el sicario simplemente fue un medio. Creo que le pagaron 5 millones de pesos para asesinar al ingeniero, pero no sabemos las motivaciones de los reales autores del crimen, que todavía no sabemos ni siquiera quiénes son. Hay algunas teorías, pero nadie lo sabe. Está en investigación.
así con el ejemplo 2, pero como yo les he inculcado en las últimas clases, no basta con responder las 6 W o las 6 preguntas básicas en un lead, porque para atrapar la atención del lector y aportar un valor agregado al texto, y para diferenciarse del resto de los medios de comunicación que estén cubriendo la noticia, y romper con esta mala práctica que tenemos los periodistas de uniformizar todas las noticias, que todas las noticias se escriban de la misma manera, podemos utilizar otro tipo de estructuras de lead más complejas, que es las que vimos en clases pasadas, ¿cierto? Ustedes saben, yo les he repetido que en el lead, que es el tercer elemento que aparece en una noticia, primero el título, luego la bajada, luego el lead, en este tercer elemento, pero que es el primer párrafo, porque el resto, los anteriores son título y bajada, en este primer párrafo de la noticia, hay que arrancar contando la noticia de nuevo, de cero. No debe continuar, no debe ser una mera continuación del título o la bajada, no debe ser un complemento ni del título ni de la bajada. El lead es independiente, es autónomo y debe contener todos los datos del titular y la bajada, ¿ya? Debe incluirlos. Se vuelve a contar la noticia de cero. Como dice. Y les puse 7 ejemplos, porque son 7 tipos de lead que vimos, con el informativo, que los vimos en los ejemplos 1 y 2, ¿cierto? De lead, son lead informativos, porque solo tienen las 6 Ws, ¿ya? Solo las 6 Ws. Busqué ejemplos reales de cada uno de los otros 7 tipos de títulos, de modalidades, que ustedes saben que son el lead de cita entre comillas, un lead de pregunta, el lead de contraste, el lead de descripción, el lead de retrato, el lead de impacto o el lead creativo, ¿no? Comencemos con el lead creativo, que es el más difícil de escribir, creo yo. Aquí encontré un lead del diario El País de España, del año 96, específicamente del 9 de enero de 1996, que este es un lead famoso y aparece en todos los libros de periodismo, porque es muy ingenioso, es muy creativo en realidad. Y el periodista español utiliza una imagen sorprendente, que, bueno, se trata de una tragedia, ¿cierto? De un accidente en un asilo de ancianos, ¿cierto? Se desploma el techo sobre este asilo de ancianos, ¿ya? Es un accidente muy grave. Y el periodista no inventa nada, no opina nada, solo describe los hechos, pura información real, pero el periodista demuestra que un texto periodístico informativo también puede ser inteligente, o también puede ser escrito de una manera atractiva, llamativa, creativa, sin que falte ningún dato informativo, ¿ya? Aquí el periodista no está inventando nada, simplemente se dio cuenta que como previo al accidente, previo al desplome del techo, los periodistas, los pensionistas, estaban viendo el programa de televisión, ¿cierto?, noticioso, informativo que estaba al aire en ese momento, que es Madrid Directo, ¿ya? Es el programa que estaban viendo. Luego se dio cuenta, porque le dieron ese dato, oye, los pensionistas, ¿cierto?, los jubilados estaban viendo Madrid Directo, todos juntos, ¿cierto?, cuando se desploma el techo encima de ellos. Y ahí hizo la conexión que luego la noticia precisamente apareció en el propio programa de televisión Madrid Directo, ¿cierto? Y armó este lead creativo, ¿cierto? Muy creativo, muy interesante, tanto que se estudia en todas las escuelas de periodismo y aparece en todos los libros, todos los manuales de periodismo informativo. Leámoslo. Es muy cortito, cumple con las 6 Ws y más encima es creativo. Medio centenar de jubilados jugaban ayer a las cartas o al dominó en el hogar de pensionistas de la calle Bustamante, mientras oían de fondo el sonido del programa Madrid Directo de la televisión autonómica. Esto en España, ¿cierto? No sabían que en unos instantes ellos estarían dentro de ese programa. A las 19:10, el techo se desplomó sobre sus cabezas y dejó heridos a casi todos. 4 de los pensionistas se hallaban anoche en estado crítico, según fuentes sanitarias. Cumple completamente con la 6W, porque tenemos el quién, el cómo, el cuándo, el por qué. No sabemos todavía el por qué. No sabemos por qué se desplomó el techo, ¿ya? Puede haber sido por múltiples razones. La información es muy reciente, por lo tanto no tenemos ese dato que lo entregan los investigadores o los bomberos
más adelante, si fue por fallas estructurales, o fue por un incendio, o fue por que alguien lo hizo a propósito, exprofeso, no sabemos todavía. El por qué no está, pero están las otras 5 W, ¿ya? Y además es un lead creativo porque el periodista usa esta imagen bien impactante, bien sorprendente, que es que cuando se cayó el techo, los jubilados estaban viendo el programa de televisión, ¿cierto? Un programa noticioso, y que ellos mismos, esa noticia del desplome, apareció en el programa tiempo después. El periodista no ha inventado nada, simplemente unió estos dos datos y se le ocurrió hacer esta ingeniosa forma de entrar a la noticia, ¿cierto? De informar la noticia, y que obviamente lo destaca por sobre el resto de otros medios que simplemente informaron con las 6 W. Que no está mal, no está mal, pero también nosotros tenemos que ofrecerle un producto con valor agregado al lector. Profe, Sí, da un poco de risa, pero fue así, tal cual. Tal cual. Sí, dime. eso de que dice que estaban jugando a las cartas, ¿lo presume el periodista o fue un hecho? No, datos, datos. O sea, estaban jugando típico. Imagínense a los jubilados en un salón, en un casino, ¿cierto? Después de comer, jugando cartas o el dominó típico y viendo la televisión, pero ni siquiera la estaban viendo, estaban escuchando con el ruido fondo, con el aparato. Fue tal cual, si este lead apareció en el diario El País el 9 de enero del 96, mientras el resto de todas las televisiones y periódicos españoles simplemente hicieron un lead informativo, ¿cierto? Este periodista ingenioso se le ocurrió hacer esa imagen de que unir, digamos, la escena de los jubilados antes del accidente, viendo la televisión, y luego el accidente que aparece en el mismo programa que ellos estaban viendo. Muy ingenioso. Tanto que se convirtió en un lead famoso. Vamos a ver otro ejemplo de un lead brillante del diario inglés The Independent. Y es la noticia de unos científicos que detectaron el eco del Big Bang, ¿cierto? El Big Bang, esta gran explosión cósmica que dio origen al universo. Resulta que en el año 2011 también, sí, creo que fue el 2011 o 2010, estos científicos de la Universidad de Berkeley en California encontraron esos sonidos, pudieron encontrar un sonido, el sonido de la gran explosión del Big Bang, que todavía se mantiene hicieron ese gran descubrimiento. Bueno, el periodista inglés armó el siguiente lead, muy breve, pero muy interesante. Hace 15.000 millones de años, el universo registró una inmensa explosión y unos científicos de la Universidad de California, en Berkeley, han anunciado que ellos la acaban de oír. Genial. Genial el lead porque, de alguna manera, en 3 líneas, te explica algo que tú podrías demorarte 15 líneas en explicar, que hay unos científicos de la Universidad de California, de Berkeley, que han estado investigando el Big Bang, que es esta explosión que dio origen al universo hace 15.000 millones de años, una cifra que nadie no se la puede imaginar, ¿cierto? Y que, según sus investigaciones y sus sondeos, acaban de encontrar en algún lugar del universo, ¿cierto? Lograr escuchar ese ruido de la explosión que todavía se sigue escuchando y se sigue manteniendo en el espacio. Pero lo hacen de una forma tan entretenida, tan directa, que en el fondo los científicos acaban de oír una explosión que ocurrió hace 15.000 millones de años. Genial entrada. Yo busqué la misma entrada en otros diarios y realmente era una lata fome, unos leads gigantes largos que no se entendían porque es súper complejo que es el Big Bang. ¿Cómo es posible que el sonido de esa explosión todavía se siga manteniendo en el espacio? Es súper complejo y se enredaban los periodistas, no había manera de entender una lata. En cambio ellos en 3 líneas, este periodista inglés, en 3 líneas, genial, lo resumió muy bien. Los científicos de Berkeley acaban de oír una explosión que ocurrió hace 15.000 millones de años y que más encima dio origen al universo. Maravilloso, lead, muy entretenido, y en el fondo también es creativo porque se usa una imagen, claro, porque los científicos acaban de oír una explosión que ocurrió hace 15.000 millones de años. Que, bueno, fue lo que ocurrió en realidad, pero está descrito de una manera tan brillante y tan original y tan atractiva que uno le queda en la memoria este lead. Y si vieran los leads
que escribían el resto de los diarios, una lata que no se entendía nada, con unas palabras así científicas que no se entendía nada. En cambio, con esta imagen se resume un gran descubrimiento de la época, ¿cierto? Veamos otros ejemplos, pero ahora de leads chilenos, de periodistas chilenos que han pasado la historia como leads muy buenos, no tan buenos como el de Madrid y no tan buenos como el del Big Bang inglés, pero bueno, es lo que hay. El 7 de marzo del 2007 se produce un robo en el Banco de Chile de San Pablo con Rafael Sotomayor, en el centro de Santiago. Bueno, un robo más, dirán, ¿cierto? San Pablo con Rafael Sotomayor. Un robo más, un banco más, ¿cierto? Al parecer no hay ninguna novedad, pero el periodista descubre un dato entre también un poco cómico, un poco singular, que lo coloca en el lead para darle su toque. Porque el resto de los diarios publicaron esto simplemente. En las horas publicaron esto, o sea, esto se podría decir. Que anoche se produjo un robo en la sucursal del Banco de Chile de San Pablo con Rafael Sotomayor en Santiago Centro. Punto. Eso dijeron. Pero este periodista descubrió que antes de hacer el robo, los delincuentes habían comido un pastel en el frontis del banco y que incluso habían dejado los restos ahí. Genial. Leamos el lead. En las horas utilizadas por los antisociales para destruir con herramientas la puerta de la bóveda de la sucursal del Banco de Chile de San Pablo con Rafael Sotomayor en Santiago Centro, no todo fue trabajo. Los delincuentes incluso se dieron tiempo para comer un pastel. Y luego continúa la noticia. Genial forma de darle un valor agregado al lead y al lector, ¿cierto? Que lo agradece porque le agrega un dato muy singular, que por lo demás fue real. O sea, realmente encontraron restos de un pastel, de pasteles, de torta, en la entrada del banco. O sea, los delincuentes se dieron, y luego se revisó por las cámaras de seguridad que efectivamente se habían comido una torta, un pastel antes de hacer el robo. Un dato que quizás los otros periodistas no lo incluyeron, él lo supo incluir y contar de una manera bastante entretenida. Inmediatamente la noticia llama la atención. Bueno, y este lead se estudia también en todos los manuales, en toda la escuela de periodismo, como uno de los mejores leads del último tiempo. Veamos otro, que es un poquito más largo, ¿cierto? Publicado en el diario La Nación por el periodista Eduardo Rosell, el 2 de mayo del 2003. Bien singular. Esto fue para el 1 de mayo del 2003, ¿cierto? Donde el acto central de la CUT en Alameda, ¿cierto? Con los héroes, fue atacado por grupos anarquistas que estaban en contra un poco de la dirigencia de Arturo Martínez en esa época, estamos hablando hace como 15 años atrás, y les tiraron unas piedras, unos tomates, ahí hicieron unos disturbios, unos grupos anarquistas que estaban en contra de esta autoridad sindical, ¿ya? Veamos qué escribió Eduardo Rosell. Plaf. El tomate se despachurra en el suelo a escasa distancia de la escala que sube Arturo Martínez. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, llega al escenario, trepa al escenario y se dirige a los miles de asistentes que conmemoran el 1 de mayo. Detrás de Martínez, estoico, sube el Consejo Ejecutivo de la CUT. Un dirigente porta solemne un cartel con el rostro de Manuel Bustos, el fallecido líder sindical refundador de la CUT. Megáfono en mano, también se encarama Sergio Troncoso, histórico dirigente de la construcción e imperdible de cuanto mitin se realiza en Chile y sus alrededores. Tras los tomates vinieron los huevos. Ágil, Troncoso intercepta con el megáfono Patriot algunos misiles avícolas teledirigidos a Martínez. El portador del rostro de Bustos olvida la solemnidad y reparte cartelazos a cuanto objeto vuela. El presidente de la CUT habla con voz firme, tiene un ojo en lo escrito y el otro en los proyectiles. Bueno, una forma bastante ingeniosa de contar una noticia que el resto de los diarios simplemente titularon o escribieron como incidentes con grupo anarquista durante el 1 de mayo. Así de fome, así de aburrido, ¿cierto? En cambio, el periodista de La Nación, Eduardo Rosell, ese 2003, se encargó de crear un lead brillante que también he estudiado en toda la escuela de periodismo porque tiene humor,
tiene acción, ¿cierto? Tiene una descripción fantástica, incluso dice la marca del megáfono, y eso de los misiles avícola, y de los cartelazos, y de que el presidente de la CUT tenía un ojo en su discurso y un ojo en los proyectiles, o sea, en el fondo tenía que estar ahí evadiendo las cosas, los tomates y los huevos podrían que le llegaban. Genial forma de describir la escena, ¿cierto? Un lead muy creativo, muy entretenido, que más encima comienza con un ruido, el plaf, ¿cierto? Que es el sonido del tomate que llega al suelo. Es como una onomatopeya en el fondo, el plaf. Bueno, brillante lead, muy bien escrito, muy entretenido, de algo que el resto de los medios simplemente pusieron como incidentes en el 1 de mayo, durante la celebración del 1 de mayo, con grupo anarquista, entre dirigentes de la CUT y grupo anarquista. Muy fome, muy aburrido. En cambio, este periodista Eduardo Rosell realmente creó una pieza maestra de un lead, muy entretenido, con humor, con descripción, ¿cierto? Con acción, incluso con suspenso, porque realmente uno se imagina la escena, y eso que han pasado como 20 años. Ahí tenemos ejemplos de lead creativos, chilenos y extranjeros. Ahí, este PDF yo se los voy a dejar en el campus virtual, y ahí pueden ver una entrevista que le hacen a Eduardo Rosell, porque él explica un poco cómo se le ocurrió, la historia de este lead. Es muy entretenido. Como lo cuento, ustedes lo pueden revisar en esta dirección de YouTube. Vamos al lead de cita. Este es un artículo que apareció en El País de España, ¿cierto?, el 2011, y que se titula Los garabatos de Google. En el fondo se trata de estos monitos animados que aparecen cada mañana para celebrar alguna efeméride, algún evento, o algunos personajes que tienen que ver con el día, y que cambia que interviene el logo de Google en la mañana. Dice, lead de cita, o sea, aparte con una cita entre comillas. El logo de Google es sagrado, excepto para nosotros. A Ryan Germick se le escapa una carcajada al decirlo, pero se recompone enseguida. Nos tomamos la diversión muy en serio, añade. Este ilustrador y diseñador de 31 años, amante del cómics, es la mente que hay detrás de una de las pequeñas sonrisas de Internet, las animaciones que disfrazan el nombre de Google en días de celebración, los aniversarios del cantante Freddie Mercury, o del escritor Julio Verne, o del descubrimiento del agua en la Luna. En el fondo es la noticia de que Google empieza a intervenir día a día con diferentes animaciones, su logo central cuando uno entra a la página, ¿cierto?, según la celebración del día, ¿cierto?, que a veces incluso le ha tocado con temas chilenos, y que ahora incluso se está independiente, cada país o cada continente tiene animaciones diferentes. Bueno, esta era la primera vez que se hacía, entonces se entrevistó a Ryan Germick, que fue el animador que se le ocurrió esto y que era el diseñador que lo hacía. Y que bueno, la frase es bastante buena porque dice que el logo es sagrado, pero excepto para ellos, que tienen la labor de chasconear un poco el logo de esta plataforma. Bien interesante la forma en que lo escribe, y además encima la frase, ¿cierto?, que es muy entretenida. También este lead se lee en toda la escuela de periodismo y aparece en todos los manuales, porque es un ejemplo de buen lead de cita. En el fondo, cuando tú utilizas un lead de cita, tiene que ser una frase corta y impactante, y que sea relevante, y que de alguna manera llame la atención de los lectores. Ahí yo les dejo el link completo si quieren leer la noticia completa. Ejemplo 3 de lead de impacto. Ustedes saben que el lead de impacto es una noticia corta, una frase corta, muy impactante, que va antes de las 6W. Muerte, dolor y hambre. Pocos medicamentos, tal vez interrupciones frecuentes del suministro eléctrico y escasez de gasolina para la población civil. Esa es la situación en la que se encuentra Sirte, la ciudad natal de Muammar Gaddafi, tras sufrir durante más de un mes el asedio de los rebeldes libios y los bombardeos de la OTAN. El sábado, 4 miembros de la Cruz Roja consiguieron entrar por primera vez en este municipio de unos 100.000 habitantes y visitar el hospital de Sina.
tras comprobar que la gente muere por cuestiones tan fáciles de evitar como la falta de combustible para alimentar los generadores, los activistas humanitarios entregaron 400 litros de gas o gasolina, ¿cierto? Y material quirúrgico para atender a 200 heridos. Este es el lead de una noticia que apareció en El País en el 2011 sobre la difícil situación que vivía Sirte, que es la ciudad natal de Muammar Gaddafi. Bueno, una noticia internacional. Parte con muerte, dolor y hambre, que son 3 palabras, ¿cierto? Una frase muy corta, pero que de alguna manera es bastante impactante, ¿cierto? Y llama la atención, porque uno se pregunta al leer este libro, a ver, ¿dónde esto? ¿Dónde ocurre esto? Esta tragedia tan grande, porque son 3 adjetivos, 3 sustantivos. Bastante fuertes, ¿cierto? Hambre, dolor y muerte. Y así parte como una especie de resumen de la situación. Es un buen lead de impacto, es una frase corta, rotunda, impactante, que va antes de la 6W, porque luego nos enteramos de la noticia, ¿cierto? De lo que ocurre, ¿cierto? Que es una ciudad que está sitiada en la guerra en Medio Oriente, ¿cierto? Y que la gente está muriendo simplemente por falta de combustible, en los hospitales no tienen ningún tipo de material, ¿cierto? Sanitario, entonces la gente está muriendo, y muy buen lead, ¿cierto? Con la 6W, se cumple con la 6W, se informa de todo lo que está ocurriendo en ese desastre, en esa ciudad, ¿cierto? Pero con una frase cortita que parte muy impactante y que llama la atención del lector. Si quieren leer la noticia completa, ahí les dejo el link para que puedan leerlo, puedan revisarlo. Como continúa. Este es solo los leads, ¿ya? Veamos un ejemplo de lead descriptivo, que es, ustedes saben, recuerden, el lead descriptivo describe el lugar donde ocurre la noticia, el lugar. A diferencia del lead de retrato, no lo confundan, que describe la forma física o psicológica del protagonista, de la persona, de la fuente, ¿ya? Vamos al lead descriptivo, que es sobre el lugar. Esta noticia apareció en el diario Clarín de Buenos Aires en 2011. Son las 10:30 de una mañana primaveral perfecta. Cielo de cristal, aire fresco, sol amigo, y unos metros más arriba una bandada multicolor. Pero el olor aleja del paraíso. Ahí, a un paso, está el enorme frente de descarga del relleno sanitario Norte 3, ese que la CEANC tiene junto al camino del Buen Aire. Cada día llegan hasta ahí más de 5.000 toneladas de residuos de la ciudad de Buenos Aires y otras 9.000 desde el Gran Buenos Aires. La situación es crítica porque los rellenos están saturados y si no se reduce la cantidad de desperdicios que se entierran, habrá que ampliarlos o buscar nuevas localizaciones, una solución resistida por los vecinos y problemática en términos de medio ambiente. Con este escenario complicado, varias iniciativas en marcha para 2012 buscarán justamente mejorar el reciclado con la construcción de nuevas plantas de gran escala y la ampliación a toda la ciudad de la aún demorada política de separación de la basura en las casas. O sea, aquí estamos, una noticia real, ¿cierto?, sobre esta crisis sanitaria que vivió Buenos Aires en 2011, que el relleno sanitario de la ciudad estaba al borde del colapso, ya no aguantaba más descargas de basura. Pero el periodista, como era un día bonito, en un día primaveral, se atrevió a describir un poco el cielo del relleno sanitario, y luego, bueno, pone el elemento del olor, que es completamente opuesto a ese cielo maravilloso que describe, ¿ya? Bastante buen lead descriptivo, y más encima es irónico porque, claro, efectivamente, un relleno sanitario, un basurero, puede tener un cielo maravilloso arriba, pero el tema es el olor, que cambia completamente. Profesor, Sí, dígame. ¿ese podría ser un lead de contraste también? Podría ser, pero es más descriptivo en realidad. Es más descriptivo, sí. Podría ser de contraste por el tema del olor, pero creo que calza mejor como descriptivo, porque si tú lees hasta acá, o sea, si tú lees las primeras 2 frases, simplemente se dedica a describir. Pero acá hay contraste, efectivamente, el olor. Podría ser de contraste también, sí. Gracias. Buena aclaración. Vamos al lead de pregunta.
que es una pregunta relevante, importante sobre el tema, no puede ser cualquier pregunta, tiene que ser una pregunta inteligente además, y que debe contestarse en el lead. ¿Qué es lo que quiere Osama Bin Laden? Esto es un artículo que se publicó en The New York Times, el diario norteamericano, ¿cierto? El 2004, el 26 de diciembre del 2004. Bin Laden estaba vivo todavía. Saben que lo encontraron y lo asesinaron. ¿Qué es lo que quiere Osama Bin Laden? Es la pregunta, ¿cierto? La pregunta surgió de nuevo este mes cuando se dio a conocer una cinta de audio en la que parece hablar el líder de Al-Qaeda. En ella aplaude el ataque del 6 de diciembre contra el consulado de Estados Unidos en Jeddah, Arabia Saudita, y exhorta al derrocamiento de la familia real saudí. Está la pregunta, ¿cierto?, que la hace el propio periodista y la contesta. Parece que lo que quiere, lo que busca Bin Laden con su nuevo video, ¿cierto? Recuerden que él viralizaba videos para generar caos, y lo que buscaba era, de alguna manera, aplaudir el último ataque, ¿cierto?, contra un consulado de Estados Unidos en Arabia Saudita, y además pedir para que derrocaran a la familia real saudí, que era opuesta a sus ideas. Bastante forma interesante de contar la noticia, ¿cierto? Que en el fondo la noticia era un nuevo video de estos que lanzaba Osama Bin Laden cuando estaba vivo para generar terror en todo el mundo. Lead de retrato. Autoritario, retrógrado, político. Según varios analistas, de todo eso se puede acusar al Papa Juan Pablo II, que hoy cumple 80 años de edad. En cambio, lo único que nadie podría negarle a este hombre, cuyos quebrantos de salud han disparado los rumores de que renunciaría al pontificado, es que se trata de una de las personalidades más influyentes de la segunda mitad del siglo. Bueno, esta noticia apareció en el diario El Tiempo de Colombia, el año 2000, el 18 de mayo, y parte con un muy buen lead de retrato del Papa, nada menos, del Papa que estaba vivo en esa época, ¿cierto? Juan Pablo II. Autoritario, retrógrado, político. 3 adjetivos. Y luego la noticia, ¿cierto? El Papa cumplía 80 años de edad, y los rumores hablaban de que por sus problemas de salud, que eran graves, creo que tenía Parkinson, un Parkinson muy avanzado, se hablaba ya que debía retirarse. Bueno, el Papa nunca se retiró, murió en el cargo, y bueno, lo sucedieron 2 papas hasta el día de hoy, ¿cierto? Bastante interesante el lead de retrato porque son adjetivos bastante jugados, o sea, autoritario, retrógrado, político, nada menos. Muy interesante lead sobre la noticia de que el Papa cumplía 80 años, muy grave de su enfermedad, y que seguramente iba a renunciar al cargo, cosa que no ocurrió, porque murió en el cargo. Y tenemos un lead de contraste, que me costó encontrar, porque son difíciles de hacer los leads de contraste. Y es uno chileno, ¿cierto?, que se publicó en El Desconcierto hace poquito, el 26 de mayo. En 1979, la escritora Diamela Tit realizó Para no morir de hambre en el arte. En esta acción de arte repartió leche en una población de La Granja. En ella denunció el hambre y la pobreza provocada por la dictadura y recordó la campaña del medio litro de leche diario de la Unión Popular. 41 años después, ahí viene el contraste, la Premio Nacional de Literatura cree que el hambre se extenderá de nuevo por las comunas como La Granja o el Bosque, producto de la crisis sanitaria y de la ineficacia del sistema liberal. Ustedes saben que el lead de contraste, que uno de los más difíciles de hacer porque hay que tener mucha información, es contrastar 2 datos de diferente tiempo o de diferente lugar sobre una misma persona, por ejemplo, o sobre una misma ciudad, como en este caso, ¿cierto?, una realidad social, que contrastan. Aquí ella habla, ¿cierto?, que ella hizo en el año 79, en plena dictadura, una acción de arte donde fue a repartir leche a las poblaciones de La Granja porque había pobreza. Resulta que 41 años después se vuelve a repetir la misma situación de hambre en las mismas comunas, ¿cierto? La Granja, el Bosque, la zona sur de Santiago, no producto de la dictadura, sino producto de la crisis sanitaria y de la ineficacia, ella dice, del sistema neoliberal. Bastante complejo el lead de contraste porque hay que tener mucha información, ¿cierto? Porque nosotros podríamos partir la nota simplemente diciendo que la Premio Nacional de Literatura Diamela Tit cree que el hambre se va a extender de nuevo por las comunas de La Granja y el Bosque, producto, y ahí todas las razones que ella dé. Pero nosotros le agregamos este contraste, que ella misma, ¿cierto?, hace 40 años atrás, o sea, el contraste es de tiempo, en este caso, hizo una acción de arte y repartió
repartió leche en la granja, en la zona sur también de Santiago, para denunciar, ¿cierto?, la pobreza que había en esa época, y situación que se vuelva a repetir por esas cosas del destino 41 años después. Complejo el lead de contraste, yo sé que no es fácil de hacer, porque requieres mucha información de background, que hay que buscar, que hay que investigar, o preguntarle los detalles a la propia, a la propia fuente, ¿ya? Esos serían los 7 ejemplos de lead. Recapitulando. Entonces, recuerden que en ningún caso el lector tiene que verse obligado a volver a leer el título y la bajada para entender un lead. O sea, el lead debe informar la noticia de la manera más completa y posible y ser entendido en forma autónoma e independiente del título y la bajada, ¿ya? O sea, vuelva a repetir la noticia. ¿Ya? No, jamás un lead puede simplemente ser la continuación de una bajada o de un título. No, hay que partir de cero, ¿ya? Como les he repetido varias veces, en el lead la noticia se cuenta de nuevo, de cero, hay que olvidarse del título y de la bajada con tal que el lector lea el lead y se entere de todo. No necesita retroceder y leer el título y la bajada para entender la noticia. Con solo leer el lead, entiende todo. ¿Por qué se busca esto? Es para que precisamente el lector no tenga que retroceder para entender, y con solo leer el lead, o sea, el primer párrafo con las primeras 5 líneas, entiende toda la noticia completa. Al redactar el lead, lo más importante es transportar inmediatamente al lector a un momento y a un lugar específico de la noticia. Si no se logra esto, el lector no seguirá leyendo. Por eso es tan importante salir del lead informativo básico, burocrático, uniformizado, que todo el mundo repite, y tratar de transportar al lector con algún datito extra, ¿cierto? Con alguna descripción de ambiente, con alguna descripción física o retrato del personaje, con alguna frase creativa o de impacto, con alguna frase de contraste, por ejemplo, con una pregunta o con una cita entre comillas, ¿ya? Cualquier elemento que le agregue valor a la noticia que todo el mundo va a repetir de la misma manera, ¿ya? Un lead también debe informar, eso sí, de lo noticioso. No por querer escribir algo entretenido te vas a olvidar de contar la noticia. O sea, un lead debe informar de la noticia, ¿ya? Los leads que no informan de la noticia no sirven, ¿ya? Independientemente de lo bien escritos que estén. O sea, un lead debe cumplir 2 requisitos: contar la noticia y además hacerlo de una manera creativa, diferente al resto de los medios, ¿ya? Y obviamente se debe cuidar mucho qué tipo de lead eliges para escribir una noticia. Por ejemplo, es un error bastante grave usar un lead irónico o de humor en el caso de una tragedia, ¿ya? No es aconsejable, obviamente. Busca otro tipo de lead. Lead de cita, lead de pregunta, lead de contraste, lead de impacto, pero no uno creativo, irónico, si estamos hablando de una noticia donde falleció mucha gente, por ejemplo. Bueno, tras identificar la noticia, el periodista debe resumirla en frases claras, concisas y precisas que expresen directamente el tema, ¿ya? Se trata de resumir lo principal. O sea, el periodista toma los elementos más interesantes de cada una de las respuestas de las 6 preguntas y las integra al lead. ¿Cómo hacerlo? Porque es bastante difícil escribir un lead de contraste, por ejemplo, un lead creativo. Es complejo, te demoras más tiempo. El lector lo va a agradecer finalmente, pero es más trabajo para uno. Sería mucho más fácil escribir un lead informativo simplemente y deshacerse del tema. Bueno, yo lo que aconsejo para escribir un lead complejo, o sea, un lead creativo, un lead de contraste, primero escribir el informativo. Primero escribir lo simple y lo básico, con las 6 W, digamos. Y luego incorporar una frase de la que tú elijas, ¿cierto?, al principio, para llamar la atención del lector, o para impactarlo, para agregarle valor, o diferenciarse del resto de los medios. O sea, primero escribir el lead informativo, y luego simplemente le agregas un dato extra, que puede ser una cita, que puede ser una pregunta, que puede ser una frase impactante, o puede ser también una descripción del personaje o del lugar. Eso es la recomendación que yo les doy. Primero escriban el informativo y luego simplemente agregan esa frase anterior y crean el lead. ¿Ya? Creo que esa es la forma más fácil de hacerlo. No sé si tienen alguna pregunta. Por acá no.
Ya. A ver si alcanzamos a ver un pedacito del video de Arturo Rosell. Ahí está. A ver si lo logramos ver. Nos sentamos. A ver. Voy a tratar que lo vean. No lo están viendo, ¿cierto? Ustedes no. No. Ya, ahora lo voy a compartir. Parece que no me deja compartir. A ver. Ah, ya sé por qué no me deja compartir. Ahora sí. Acá está. Creo que ahora sí lo pueden ver, ¿cierto? Sí. 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 Ya. Vamos a escuchar la historia de cómo creó Eduardo Rosell este lead famoso en esta entrevista. Son 7 minutos, muy cortito, así que pongan atención. Compartir un rato con el periodista Eduardo Rosell por un libro que salió el año pasado. Un libro que usted lo puede encontrar si lo busca ya. Si lo busca y lo encuentra. Bueno, qué pena, compañero. Y otros cuentos, reportajes. Bueno, la idea de sacar el libro está, como dice ahí, desde hace 30 años. Y cuando empecé yo a escribir, las primeras cosas que escribí fue en la revista Claridad, una revista universitaria, tanto con algunos ejemplares, después te los puedo mostrar porque son un documento histórico. Y ahí nosotros teníamos una curiosidad que era de cada 2 meses, que en realidad podía ser de repente o cuando se podía, digamos, era como muy difícil. Entonces, para escribir teníamos que escribir de manera que no se perdiera, o sea, no pudiese coyuntural, sino que se pudiera seguir manteniendo en el tiempo, que funcionara. Entonces ahí yo fui descubriendo un estilo en el cual era como narrar las cosas, usando puro hechos reales que habían pasado, armado en una historia que era como por ejemplo cuento-reportaje. Porque todo lo que está dentro es cierto, no hay ninguna cosa que sea imaginación mía, sino que todo pasó. Pero el orden que se le da es contarlo de una manera que parezca bueno. Cuando llegué después a la Tercera o a La Nación misma, me costó mucho más desarrollar el estilo, porque ahí te pedían cosas como, oh, qué bueno, te decían el tema que hiciste, pero al tiro la coyuntura, entonces es como difícil hacer temas coyunturales, convertirlo, entonces se fue paseando. Cuando salí de La Nación, ahora en 2012, cuando pasado el 2012, recopilé en una maleta vieja algunas cosas, hubo que pasarlas desde el papel al computador, otras ya las tenía hechas, y con todo eso elegí los que más me gustaban, los que encontraba que seguían funcionando a pesar del paso del tiempo. Esa es la idea justamente de recoger las cosas como mínimas y convertirlas en un cuento. O sea, el de los desayunos, por ejemplo, desayunos populares, que fue una mañana que yo como a las 6 de la mañana recorrí la gente que vende en la Alameda. Establecí conversaciones, me tomé varios cafés, tuve que llegar apurado al baño finalmente por demasiado café. Y eso se puede convertir perfectamente en una historia con un principio, con un final y con un desarrollo. Y con cosas que es una exigencia personal absolutamente real. O sea, nada inventado. A lo mejor algo que pasó en la mitad, lo ponía al final, o no sé, como es acomodo. Pero el asunto es que sea real, digamos, que no sea ficción. Hay mucho que investigar a través de cosas que están, digamos, directamente en ella. Ahora, es como opción de cada uno, o sea, los medios dan poca calidad, destacan esto, pero dan poca calidad, pero tienen una sección. La Nación Domingo tenía una sección y era la sangre fría para ese tema, y muchas otras secciones para trabajar ese estilo, y muchas otras secciones de otro estilo. Entonces, no sé, es un problema que a mí no me tiene que gustar hacer y entiendo. El problema es dónde a quién se lo venden, a quién le venden el artículo para que pueda funcionar. Claro, cuál sobrevivir de eso. Mi idea es sacar una segunda edición de este libro, porque la primera edición que sacamos fue muy poca gente lo ha visto, o acaba de leer una persona que está nombrada dentro del libro no lo había visto para nada. La idea es sacar una segunda edición un poco más grande, distribuirla y hacer una segunda etapa con otros cuentos-reportajes que se quedaran en el tintero. Lo que sí para mí es como esencial, porque me nace el humor. O sea, tiene que estar, porque la vida está llena de humor, entonces hay muchas cosas cotidianas que pasan
en el primer cuento, que tiene un compañero que relata la marcha del 1 de mayo del 2003, se enfrentan a una artista, es un cuento triste, porque termina así lamentable este enfrentamiento entre todos los dos clases sociales, pero está llena de amor, está llena, o sea, pero tanto que a mí de repente yo al final quedé como que la gente se raya mucho, o sea, no era mi idea, digamos, o sea, que fuera como tan divertido. Yo más divertido de lo que a mí porque finalmente es un cuento triste, lamentable, digamos, del enfrentamiento que se da ahí, pero es lo que sucede. O sea, yo tengo una mirada que se ha ido con el tiempo como puliendo para poder rescatar esas cosas pequeñas y que le dan gracia al texto. O sea, mi manera de trabajar es yo me inserto en el acontecimiento con una libreta y empiezo a notar todo lo que veo, lo que escucho, y como que te abstrae de todo lo que está pasando y bien entre medio, las botellas, yo anotaba, y te sentía absolutamente protegido. Te sentís que no te va a pasar nada, y después cuando se termina el evento y uno empieza a sacar las cosas pero ya vas con la idea de algunas cosas que te gustaron. O sea, el título lo escuché y lo tenía. Este es el título. Aunque mi editor dijo después que la idea de él, cuando me echaron de la Nación dije ya, este es el momento, porque igual puede quedarme un espacio, 4 meses de recopilar, de corregir, de editar, qué sé yo, y no. Bueno, ahí cuenta el periodista Eduardo Rosell en esta entrevista que encontré en YouTube. Ustedes la pueden ver completa, ¿cierto? Cómo se le ocurrió este lead, que tenía humor, ¿cierto? Un lead creativo para describir el enfrentamiento que hubo entre la CUT, ¿cierto? La plana mayor de la CUT, la dirigencia de la CUT y grupos anarquistas en esa celebración del 1 de mayo del 2003. Espero haberlo entusiasmado con la redacción de los leads para que ustedes hagan la evaluación, ¿cierto? Les quedan 7 días, una semana. El próximo miércoles tienen que entregar por mail, a mi mail me envían las respuestas de los ejercicios. No sé si alguno tiene alguna duda sobre la evaluación o sobre los leads. Porque la pregunta 2 de la evaluación es precisamente que ustedes tienen que transformar un lead descriptivo, ¿cierto?, en otro tipo de lead, en los otros 6 tipos de lead. Y es sobre una crónica aparecida en El País de España sobre Nueva York durante el coronavirus. ¿Ya? ¿Profe? Sí, dígame. ¿Se podía tomar cualquier párrafo de cualquier cita para hacer un libro? Eso iba a decir precisamente, que ustedes tienen que leer la crónica completa y sacar de donde hay un conflicto, sacan el lead de contraste. Donde hay una frase buena, sacan la frase y la agregan, ¿ya? Pueden usar información de toda la crónica, no necesariamente del lead, ¿ya? No sé si alguien más tiene alguna otra duda. Sobre la evaluación, recuerden que la tienen que entregar el próximo miércoles, bueno, antes de la clase, ¿cierto? O durante la clase si no tienen tiempo, ¿ya? Traten de respetar, eso sí, el horario de entrega, o sea, hasta las, pongamos fecha, hora, ¿cierto? Hasta las 15 horas, ¿ya? Tratemos de ser puntuales y de entregarlo antes de las 15 horas, ¿ya? No sé si alguno ha podido ya contestar a alguno, si tienen alguna duda, me la puede hacer por mail o me la puede hacer por acá, no hay ningún problema. Yo ya respondí la prueba. Sí, ya la recibí. Sí. Gracias. Bueno, hasta aquí entonces quedamos y nos encontramos el próximo miércoles. Ya habré recibido entonces sus pruebas, sus evaluaciones 1. Nos vemos, que estén todos bien. Muchas gracias, Chao, profe. Chao, profe. Chao a todos. Chao, profe, que esté bien. Gracias, Chao. profe. Chao a todos.